micrófono al maestro Héctor Manjarrés. Es originario de la Ciudad de México, narrador, poeta, ensayista, dramaturgo también. Ha recibido infinidad de premios, entre los cuales el Diana Moreno Toscano, el Javier Villaurrutia, José Fuentes Mares, el Premio Internacional de Novela por parte de la Universidad de Colima. Entre sus libros destacan La Maldita Pintura, del 2004, Raine, el asesino. ¿Cómo se pronuncia, perdón, maestro? Raine, el asesino, del año 2002. No todos los hombres son románticos, lástima. 1983. El maestro Manjarrés ha creado una narrativa rigurosa, sin embargo, amena, en donde la concisión juega un papel central. Gracias, maestro, y bienvenido al festival. Muchas gracias. Voy a leer el principio de la novela La Maldita Pintura. Me toca a mí la historia de una de mis locuras, decía Rimbaud al principio de uno de sus poemas. Pero si bien esta historia es muy mía, me involucra y me atañe, la locura no lo es, o no lo era. Una y dos eran esposos de idiomas distintos, de culturas diferentes. Se amaban y se odiaban, y se despreciaban y se maltrataban y se reconciliaban como los titanes griegos. Eran personajes también como del Antiguo Testamento, de esos que maldicen a los suyos y viven 180 años y engendran plétoras de hijos a los que combaten en guerras de exterminio. Una y dos solo tuvieron 2 hijos, uno tras otro. 3 y 4. Para mejor concentrarse en esa pasión repleta de sí misma y sus 2 varones, pasión por entero enemistada con la tranquilidad. Entre ellos todo era violencia, espantosa violencia, exquisita violencia. Cuando se hablaban sin rencor y sin insultos, parecían sentirse exhaustos, derrotados, rebajados al nivel mediocre y prudente en que los demás vivimos. Es inútil que reproduzca aquí las maldiciones, las amenazas y las burlas que se enderezaban el uno y la otra, porque las empeoraban constantemente, ya sea con palabras, o con el tono, o con un gesto, o a golpes. Su relación sexual era extraordinaria, con constantes placeres que muy pocos de nosotros conocemos apenas en nuestras vidas, si acaso. Llevaban 19 o 20 o 21 años así, y sus hijos eran como ellos, salvajes, tiernos, ariscos, audaces, estúpidos, geniales, brutales y desde luego bellos. Cuando 3 y 4 peleaban, uno tenía la sensación de que disputaban no solo como hermanos, sino como semidioses, o tal vez como Abel y el trágico Caín, que por lo demás es de quien se nos achaca que todos descendemos. 2 y yo éramos amigos, y sobre todo colegas. Mayor que yo, y mucho mejor pintor que yo, me aconsejaba, apoyaba, encaminaba. Durante muchos meses incluso utilicé uno de los cuartos altos de aquella casa grande como mi estudio y almorzaba con ellos, sus gritos, insultos, sin que ya me diera cuenta de que me trastornaba. Un día llegó a vivir 5, una muchacha de 19 años, senos redondos, pelo rojo rizado, bajita, con una carita deliciosa de inocencia y avidez retratadas, profundamente herida por unos padres cretinos, un condiscípulo que la violó o no, una personalidad quizá homosexual y en todo caso muy dividida y plural. Esa muchacha tímida y audaz
encajó en aquella casa tal cual reza la expresión, como mandada a hacer. 3 y 4 la adoraban, y ella los quería con una fraternidad conmovedora. Una era la hermana mayor casi venerada. 2 era la potestad masculina, el protector. Yo era el primo, y los demás amigos, pintores, músicos, actores, artesanos, vagos, escritores, la familia ampliada que ella nunca había tenido, y la familia artística con la que había soñado en su pueblito natal y mortífero. A 5 le sobresaltaba aún menos que a mí la violencia entre 1 y 2. Le conmovía su pasión tan distinta de la hipocresía de sus padres, quienes le habían enseñado que lo bello es peligroso. Mediaba en las grescas si se lo pedían, y los 4 energúmenos acataban sus sentencias. Como ella misma estaba espantada de sus propias pasiones, tanto el odio a sus padres como los amores por venir, tanto más y respetaba a 1 y 2, que le parecían los seres más valerosos del mundo. Así pasó 1 año y medio. Al principio me enamorisqué de ella y la llevaba a todas las exposiciones de pintura y fotografía, y conversábamos sobre su miedo al cuerpo, y nos convertimos en buenos amigos. Y yo acabé viviendo, y hasta casado, con una mujer húngara, cuyo nombre ya no viene al caso mencionar. Y 5 también venía a nuestra casa y nos mostraba sus fotos, y escuchaba con fervor naturalmente decreciente nuestros comentarios, pues cada vez era más experta con su laica. Yo seguía yendo a discutir con 1 y cocinar con 2 y jugar fútbol con 3 y 4. Un día 5 decidió romper con el mundo tal como es, y hasta con la prestigiosa escuela de fotografía, e incluso con sus hermanos adoptados y sus protectores. Le parecía que las artes mismas son cómplices, tal vez los peores, de la mentira del mundo, que la verdad no existe o no existe aún. Y en cuanto a todos los temores y pavores que sentía respecto a los deseos de su cuerpo, decidió abandonarlos de golpe, de una sola vez por todas. 5, sin previo aviso a nadie, una tarde se marchó, dejando sus cámaras y casi toda su ropa, a una comuna campestre, donde se despreciaba la ropa y sobre todo toda noción de propiedad. A 1, 2, 3 y 4 les pareció casi tan inesperado como a mí, y su partida desencadenó nuevamente y con mayor fuerza que nunca el vulcanismo de sus mentes y cuerpos. 2 decidió culpar a 1 de que 5 hubiera tomado ese paso que podía ser fatal para alguien tan sensible. ¿Cómo podía no haberse dado cuenta? ¿Qué tipo de madre o hermana mayor era? 1 consideró que una acusación tan baja era lo que podía esperarse de un patán como él. Perdón, se me fue la línea. 3 y 4 fueron suspendidos de la escuela por no sé qué escandalosa infracción. Durante meses no supimos nada de 5, ni siquiera si estaba viva ni dónde. La violencia entre 1 y 2 traspasó umbrales de dolor que incluso ellos habían temido profanar. Una tarde llegó una postal de 5 con estas escuetas palabras: queridos, por fin soy feliz. Todos orinamos, defecamos, fornicamos y comemos en presencia de los demás. El egoísmo y la vergüenza son los culpables del mal. Nada ni nadie debe ser de nadie. Espero verlos de nuevo algún día. ¿Pero qué causaba la violencia entre 1 y 2? ¿Acaso el egoísmo y la vergüenza? Ciertamente no. La extraordinaria vitalidad de su vida, la incomparable gloria erótica de sus cuerpos, la prodigiosa ternura que seguía a la violencia, la extremosa libertad de sus palabras, la hondura tanto del rencor como del perdón.
o bien la vertiginosa lujuria de los golpes y las caricias entre dos seres que ya se odiaban tanto como se puede odiar, pero que sabían que ninguno de los demás mortales estábamos a su altura. Una y dos mismos no lo sabían, desde luego, y cuando se eran infieles, los cuerpos ajenos les parecían exánimes, insípidos, cobardes, y cuando hacían juegos de cama con un tercero y un cuarto, estos quedaban aterrados. Ya a los amigos nos asustaba recibirlos en nuestras casas, sobre todo quienes, porque vivían en otras ciudades, los alojaban uno o más días, porque entonces llenaban la noche con sus gritos de odio, y sus golpes, y sus alaridos de placer, y sus jadeos, fieras en celo permanente, y encerradas en habitáculos imposiblemente chicos. La culpa no parecía atosigarlos, ni el sentimentalismo unirlos, ni la paternidad serenarlos. Si una traía el ojo morado, si dos tenía el meñique roto, no por ello se justificaban o mimaban. Le quebré el dedo, le quería romper el tabique. Mientras otros comenzaban a depender crecientemente del alcohol, de las anfetas, del LSD, del éxtasis, de la cannabis, de la coca, del dinero, del éxito, del matrimonio, una y dos solo dependían de sí mismos. No sé si la violencia los excitaba cada vez más, les producía disfrutes mayores, o si acudían a ella con mayor frecuencia porque ya no era tan satisfactoria. El hecho es que unas vacaciones de 3 y 4 les dieron la oportunidad de ahogarse y desahogarse sin trabas, de odiarse y reconciliarse sin pausa, de golpearse y refocilarse sin límites de tiempo y de ruido. En ellos no se cumplía nunca ni por un nanomomento el axioma de que la pareja domestica el yo, enmohece el deseo y cosifica las virtudes. Eran ellos contra el mundo y sus malos hábitos, ellos y solamente ellos. Infestaban el aire con aquella pasión avasalladora y a la vez amotinada. Al contacto con ellos, todos nos volvíamos violentos, aunque jamás contra ellos. Avergonzados de nuestra pequeñez, nos despreciábamos a nosotros mismos y sentíamos que nuestros vuelos sexuales eran comparables a los de un pastor protestante y su esposa. Por mi parte, yo me separé primero de una y dos, y luego del grupo de amigos, y finalmente, con mucho encono, de mi mujer. Me fui a vivir a un barrio alejado en el ignoto norte londinense, donde descubrí una religión que me obligaba a observar reglas buenas para la mente y el cuerpo a todas horas. Dos, vino un par de veces a visitarme y explicarme que acabarían matándose él y ella, y que tal vez, por el bien de los hijos, sería mejor que ella lo matara a él, pues la ley es más suave con las mujeres que con los hombres. Y luego se echaba a reír con aquellas sensacionales carcajadas suyas y me abrazaba, y se iba sin acordarse de ver mis lienzos. Una tarde, 5 apareció por mi departamento. Estaba extraordinariamente delgada, pero no quiso decirme por qué. De todas maneras era evidente, la búsqueda de la verdad absoluta la había dejado así. La ascesis de la renuncia a la propiedad del yo y de las cosas la había hecho tremendamente fuerte y luego tremendamente débil. Desde luego me asustó mucho verla, no solo a causa de su aspecto que era penoso, sino porque comprendí que quería volver a suscitar el deseo que yo solía sentir por ella antes, hacía ya mucho tiempo, cuando éramos otros, o yo era otro en todo caso. 5, que nunca me había deseado. Quería o necesitaba o imaginaba una relación insaciable conmigo. Para disuadirla o por lo menos cambiar de tema, le hablé de mi religión. No había entrado aún en gran detalle cuando me interrumpió y me dijo que se convertiría a ella, que todas las creencias eran buenas para evitar el mal y que notaba en mí una paz interior que yo nunca había sabido tener. Comimos una trucha ahumada
con Sauvignon blanco que ella devoraba y tragaba con asombro y gula, sin apenas hablar. Luego le mencioné que exposiciones de fotografía me habían conmovido en los últimos tiempos. Y 5 declaró, creo que para que viera que no estaba loca, ya había vuelto al mundo en términos sensatos, que ya estaba arreglando que la escuela la readmitiera y se había puesto en contacto con algunos de sus amigos. No quiero hablar de lo que pasó durante todo este tiempo. Más adelante, sin duda, sí te diré que siempre pensé en ti. Sabía que acabarías separándote y desde luego siempre supe que me deseabas. Me irritó mucho que no mencionara a mi esposa, que después de todo siempre se había comportado tierna y solidariamente con ella, pero guardé silencio. Yo todavía no aprendo a sentir y satisfacer mis deseos, pero ya sé compartirlos. ¿Soñaste conmigo?, me preguntó. Le dije la verdad. No importa. Si tú me enseñas a vivir, yo te enseñaré a soñar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Héctor Manjarres. D.B.C. Pierre, originario de Old Raynella, Australia, es un escritor que creció y vivió en México, aunque ahora radica en Irlanda, pero ya la queremos de regreso aquí. Su primera novela ganó muchos premios muy importantes y fue publicada en más de 43 países. Ha escrito muchos libros: Vernon Dios Little, del 2003, El inglés macarrónico de Ludmila, en el 2006, De repente, El doctor Cox, del 2009, y A oscuras en el país de las maravillas, del 2010. Son algunos de ellos. Bienvenido nuevamente al México y a este festival D.B.C. Pierre. Gracias. Gracias. Muy amables, gracias. Yo intenté durante más de 20 años regresar a México y no pude. Debido a la frustración y el coraje, acabé escribiendo una primera novela, dentro de la cual venía un chamaco intentando llegar a México. O sea que es un indocumentado en reversa. Viene de los Estados Unidos para México porque trae muchos problemas encima. Ahora, siendo chamaco, me tengo que disculpar por adelantado, porque es bastante grosero. Pero la literatura se trata de lo real y hay algunos chamacos bien groseros y espero no sea demasiado para ustedes. Hoy, por primera vez y chance única vez, no sé, intentaré leer en español el tramo, que son fragmentos de esta primera novela, pero el tramo del viaje a México del Vernon Little, el americano, y que justamente por una coincidencia mágica es parte de la novela que me trae aquí hoy. Y quisiera dedicarlo a los jóvenes aquí presentes, nuestros futuros escritores o lectores, que vienen siendo la misma cosa, no más que uno chambea más que el otro. Y dice: me descompongo y empiezo a soltar pus en la parte trasera de un camión rumbo a McAllen, bajo la luz tumescente, la lámpara de lava cruel del cielo, nada más que un caparazón de marcas corporativas sin significado, un refugio para gusanos y larvas. La pantalla número 1 de mi cerebro muestra cálidos e interminables primeros planos de mi novia. Intento no mirar, intento quedarme en el vestíbulo y evitarla,
pero la pantalla está aquí mismo, mostrando rotaciones enormes de nalgas lechosas. La pantalla número 2 muestra ese otro clásico atemporal, Mamá, o cómo le di en el culo a la familia. Intento no ver ese tampoco. Lo único que miro es una doble exposición de mi cara de menso en la ventana, mientras al otro lado pasa una extensión infinita. Una extensión esponjosa y oscurecida, como bolas de pelusa sobre galleta integral mojada. Líneas eléctricas y postes parecen partituras al pasar, pero las canciones son porquerías. Este es el escenario en medio del cual llegó el factor decisivo del día, el que me había olvidado de esperar. Una canción se queda pegado a mi novia. Justo cuando crees que estás jodido hasta el límite de las leyes naturales, siempre llega algo de lo que te olvidabas. Ya conozco esta rutina. En el fondo, todo el mundo sabe que no hay forma de librarse de una canción del destino cuando se te engancha. Son como el pinche herpes. La única forma de hacerlas desaparecer es comprar la canción y tocarla día y noche hasta que deje de hacer caso. El problema es que se tarda 40 sillones de años nada más. Todo el mundo lo sabe, pero no recuerdo que me enseñaran esa pequeña pela de conocimiento en la escuela, del poder destructivo de las canciones del destino. Corrígeme si es que simplemente yo falté a clase ese día, o si fue el día que me pasé barriendo el patio como castigo por haber soltado ranas del laboratorio. No, por lo que recuerdo, estábamos demasiado ocupados asimilando a Surinam para que nos enseñaran algo que nos sirviera en nuestras vidas. Por ejemplo, lo de las pinches canciones. Oigo la canción por los audífonos de un tipo sentado a un par de filas de asientos de donde estoy. Al micrófono, al maestro Héctor Manjarrés. Es originario de la Ciudad de México, narrador, poeta, ensayista, dramaturgo también. Ha recibido infinidad de premios, entre los cuales el Diana Moreno Toscano, el Javier Villaurrutia, José Fuentes Mares, el Premio Internacional de Novela por parte de la Universidad de Colima. Entre sus libros destacan La Maldita Pintura, del 2004, Reine, el asesino. ¿Cómo se pronuncia, perdón, maestro? Reine, el asesino, del año 2002. No todos los hombres son románticos, lástima. 1983. El maestro Manjarrés ha creado una narrativa rigurosa, sin embargo, amena, en donde la concisión juega un papel central. Gracias, maestro, y bienvenido al festival. Muchas gracias. Voy a leer el principio de la novela La Maldita Pintura. Me toca a mí la historia de una de mis locuras, decía Rimbaud al principio de uno de sus poemas. Pero si bien esta historia es muy mía, me involucra y me atañe, la locura no lo es, o no lo era. Una y dos eran esposos de idiomas distintos, de culturas diferentes. Se amaban y se odiaban y se habían enseñado que lo bello es peligroso. Mediaba en las grescas si se lo pedían y los 4 energúmenos acataban sus sentencias. Como ella misma estaba espantada de sus propias pasiones, tanto el odio a sus padres como los amores por venir, tanto más si respetaba a una y dos que le parecían los seres más valerosos del mundo. Así pasó 1 año y medio. Al principio me enamorisqué de ella y la llevaba a todas las exposiciones de pintura y
fotografía y conversábamos sobre su miedo al cuerpo y nos convertimos en buenos amigos. Y yo acabé viviendo, y hasta casado, con una mujer húngara, cuyo nombre ya no viene al caso mencionar. Y Cinco también venía a nuestra casa y nos mostraba sus fotos, y escuchaba con fervor naturalmente decreciente nuestros comentarios, pues cada vez era más experta con su laica. Yo seguía yendo a discutir con una y cocinar con dos y jugar fútbol con tres y cuatro. Un día Cinco decidió romper con el mundo tal como es y hasta con la prestigiosa escuela de fotografía e incluso con sus hermanos adoptados y sus protectores. Le parecía que las artes mismas son cómplices, tal vez los peores, de la mentira del mundo, que la verdad no existe o no existe aún. Y en cuanto a todos los temores y pavores que sentía respecto a los deseos de su cuerpo, decidió abandonarlos de golpe, de una sola vez por todas. Cinco, sin previo aviso a nadie, una tarde se marchó, dejando sus cámaras y casi toda su ropa, que por lo demás es de quien se nos achaca que todos descendemos. Dos y yo éramos amigos, y sobre todo colegas. Mayor que yo, y mucho mejor pintor que yo, me aconsejaba, apoyaba, encaminaba. Durante muchos meses incluso utilicé uno de los cuartos altos de aquella casa grande como mi estudio y almorzaba con ellos, sus gritos, insultos, sin que ya me diera cuenta de que me trastornaba. Un día llegó a vivir Cinco, una muchacha de 19 años, senos redondos, pelo rojo rizado, bajita, con una carita deliciosa de inocencia y avidez retratadas, profundamente herida por unos padres cretinos, un condiscípulo que la violó o no, una personalidad quizá homosexual y en todo caso muy dividida y plural. Esa muchacha tímida y audaz encajó en aquella casa tal cual reza la expresión, como mandada a hacer. Tres y cuatro la adoraban y ella los quería con una fraternidad conmovedora. Una era la hermana mayor casi venerada. Dos era la potestad masculina, el protector. Yo era el primo y los demás amigos, pintores, músicos, actores, artesanos, vagos, escritores, la familia empleada que ella nunca había tenido y la familia artística con la que había soñado en su pueblito natal y mortífero. A Cinco le sobresaltaba aún menos que a mí la violencia entre una y dos. Le conmovía su pasión tan distinta de la hipocresía de sus padres, quienes la despreciaban y se maltrataban y se reconciliaban como los titanes griegos. Eran personajes también como del Antiguo Testamento, de esos que maldicen a los suyos y viven 180 años y engendran plétoras de hijos a los que combaten en guerras de exterminio. Una y dos solo tuvieron dos hijos, uno tras otro. Tres y cuatro. Para mejor concentrarse en esa pasión repleta de sí misma y sus dos varones, pasión por entero enemistada con la tranquilidad. Entre ellos todo era violencia, espantosa violencia, exquisita violencia. Cuando se hablaban sin rencor y sin insultos, parecían sentirse exhaustos, derrotados, rebajados al nivel mediocre y prudente en que los demás vivimos. Es inútil que reproduzca aquí las maldiciones, las amenazas y las burlas que se enderezaban el uno y la otra, porque las empeoraban constantemente, ya sea con palabras, o con el tono, o con un gesto, o a golpes. Su relación sexual era extraordinaria, con constantes placeres que muy pocos de nosotros conocemos apenas en nuestras vidas, si acaso. Llevaban 19 o 20 o 21 años así,
Y sus hijos eran como ellos, salvajes, tiernos, ariscos, audaces, estúpidos, geniales, brutales y desde luego bellos. Cuando 3 y 4 peleaban, uno tenía la sensación de que disputaban no solo como hermanos, sino como semidioses, o tal vez como Abel y el trágico Caín, a una comuna campestre, donde se despreciaba la ropa y sobre todo toda noción de propiedad. A una, 2, 3 y 4 les pareció casi tan inesperado como a mí, y su partida desencadenó nuevamente y con mayor fuerza que nunca el vulcanismo de sus mentes y cuerpos. 2 decidió culpar a una de que 5 hubiera tomado ese paso que podía ser fatal para alguien tan sensible. ¿Cómo podía no haberse dado cuenta? ¿Qué tipo de madre o hermana mayor era? Una consideró que una acusación tan baja era lo que podía esperarse de un patán como él. Perdón, se me fue la línea. 3 y 4 fueron suspendidos de la escuela por no sé qué escandalosa infracción. Durante meses no supimos nada de 5, ni siquiera si estaba viva ni dónde. La violencia entre 1 y 2 traspasó umbrales de dolor que incluso ellos habían temido profanar. Una tarde llegó una postal de 5 con estas escuetas palabras: queridos, por fin soy feliz. Todos orinamos, defecamos, fornicamos y comemos en presencia de los demás. El egoísmo y la vergüenza son los culpables del mal. Nada ni nadie debe ser de nadie. Espero verlos de nuevo algún día. ¿Pero qué causaba la violencia entre 1 y 2? ¿Acaso el egoísmo y la vergüenza? Ciertamente no. La extraordinaria vitalidad de su vida, la incomparable gloria erótica de sus cuerpos, la prodigiosa ternura que seguía a la violencia,